de Juan 6, mis amados. Mm, dice ahí el versículo 35. Vayan por favor ahí. Juan capítulo 6. Juan 6. La semana pasada comenzamos a meditar en algunas porciones del Evangelio de Juan y el día de hoy continuamos con esta parte. Y el Señor Jesús ah, había alimentado, dice ahí la Escritura, 5,000 hombres más muchas personas, y el Señor Jesús se había ido a otro lugar y las personas lo estaban siguiendo. Ese es como el contexto así de una manera general. Dice que las personas volvieron a llegar a donde Él estaba y Él les mostró pues que la razón por la que ellos buscaban de Él no era por lo que Él era, sino por lo que Él les daba. Y eso es algo que deberíamos preguntarnos a nosotros, ¿por qué estamos buscando al Señor? Más vean conmigo ahí el versículo 30 y 35. Es después de que ellos le dicen que les dé siempre de ese pan. Él está diciendo que aunque Moisés les dio el pan del cielo, en el maná, el Padre, Dios Padre, les había dado ahora un verdadero pan. Y dice el versículo 35, léanlo conmigo ahí, pongan su vista ahí. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, esto es muy importante, mis amados, porque Jesús está declarando que Él es Dios, pero también Él está hablando de su divinidad, pero también está afirmando que el ser humano siempre ha tenido el deseo de saciarse de una o de otra manera. Ahora, ¿cuál es el problema del ser humano? Es que el ser humano busca saciarse en todo menos en Cristo. Si quiero que hagan memoria de cuál era nuestra manera de vivir antes, uno buscaba saciarse en cosas temporales que nos dábamos cuenta que no eran para siempre. Más aún en eso, el Señor Jesús dice esta declaración. Él dice en el versículo 35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Ahora, mm, mis amados, el ser humano siempre ha buscado eh, algo más que Cristo, y ahí deberíamos también nosotros autoexaminarnos. ¿Cuánta hambre tenemos del Señor? ¿Cuánta hambre tenemos de su palabra? Si realmente es Cristo el que nos sacia, o si realmente buscamos algo más que no es Cristo, y buscamos algo temporal, algo que es pasajero. Y y Jesús, mis amados, está escudriñando el corazón de cada uno de los que están a su alrededor, porque Él sabe que las personas lo seguían únicamente por lo que les daba, no lo seguían realmente porque Él venía a salvarlos. Ellos aún en su ceguera, en su manera de pensar, estaban ciegos, pero aún en eso el Señor Jesús vemos la misericordia de Él, porque Él dice que Él es el verdadero pan del cielo, el pan de vida. Ahora, poco antes, ellos están diciendo sobre cómo Moisés los había alimentado en el desierto, pero Jesús les dice: no fue Moisés, fue Dios el que los alimentó, fue Dios el que los sostuvo, fue Dios el que los sustentó por 40 años. ¿Se imaginan? 40 años, ellos no trabajaron, no hicieron muchas cosas, pero ellos confiaron en que Dios les había provisto lo necesario. ¿Y cuál fue el problema de ellos? Que todos ellos murieron aún en su ceguera, en su dureza de su corazón, creyendo que pues Dios les iba a dar cosas aquí en la tierra, pero aún en eso sabemos que la salvación es un regalo gratuito. Quiero que vayan conmigo al libro de Isaías, vayan sin perder Juan 6. Tengo 3 pasajes para relacionarlo con esto. Isaías 55. Y el profeta Isaías está hablando de un juicio que viene sobre el pueblo por su rebeldía, por su pecado, un juicio que viene sobre la nación de Israel. Isaías 55. Y este pasaje, mis amados, es un pasaje que en días pasados meditaba en esa porción, porque mm, a partir del versículo 8 hay una porción, voy a leer el 1 y 2, pero a partir del versículo 8 habla de cómo es la misericordia de Dios. De hecho, Dios está hablando de su misericordia, que así como está el cielo de la tierra, así de grande es su misericordia. ¿Para quién? Para los pecadores. Pero vean cómo dice Isaías 55, 1. Isaías 55, versículo 1.
Ahora, ¿a quién hace este llamado el Señor? A todas las personas. A todas las personas el Señor está llamándolos de una manera particular. Aquí está llamando a su pueblo, pero aquí está llamando a todas las personas para que ellos se den cuenta de la salvación que ahora nosotros tenemos en Cristo. Nosotros podemos mirar hacia atrás y saber que esa salvación ya es algo que Cristo hizo. Vean el versículo 1. A todos los sedientos, ¿qué dice ahí? Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, ¿cómo? Sin dinero. Ahora, es importante que nosotros entendamos que la salvación, o sea, aquí está hablando de la salvación que nos va a dar Cristo, pero la salvación no se obtiene con dinero, con oro, con plata, con perlas preciosas, con nuestras propias obras, se obtiene por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nosotros muchas veces no nos damos cuenta que esa sed que tenemos solamente ni el dinero puede comprar, ni aún la mayor riqueza puede comprar eso espiritual que nada nos sacia. Pero también esto es importante porque debemos entender que es un don gratuito. Vean lo que dice aquí. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Ahora, vean el 2. Hace una pregunta Dios a través del profeta Isaías. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Ahora, ¿en qué estamos invirtiendo lo que el Señor nos ha dado? ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros muchas veces invertimos las cosas pensando en lo temporal, pensando en las cosas de aquí de la tierra. Más si nos ponemos a pensar, muchas veces olvidamos que si ya hemos muerto con Cristo, si es que estamos en Cristo, debemos buscar las cosas de arriba del cielo. Dice aún el Señor Jesús que solo allá en el cielo nadie nos robará, nadie nos quitará, porque hacer tesoros en el cielo es lo que realmente produce fruto. La pregunta para los que estamos aquí en esta noche es cuánto tiempo y cuánto de nuestros recursos y de nuestras fuerzas y de nuestra energía la estamos invirtiendo en hacer lo que el Señor quiere que hagamos. No lo que yo quiero hacer, no lo que mi esposa me dice que haga, no, lo que Dios quiere que yo haga, aún usando los recursos, a mi familia, porque aún en eso el Señor quiere que nosotros entendamos que necesitamos conocerlo. Ahora, una de las cosas para que nosotros podamos tener esta salvación es que nos sintamos necesitados. Es lo que dice aquí el profeta Isaías, a todos los sedientos. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Que si nosotros no tenemos sed de Cristo y deseo de Él, vamos a ver que estamos saciados. Es por eso que aún el, ah, ah, el Señor Jesucristo dice, ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo. Ahora, ¿cuál es el problema? Ah, que el ser humano basa su gozo o su felicidad o su llenura o su plenitud en lo que ve, en lo que tiene aquí en la tierra. Pero aquí Dios nos está mostrando que si realmente tenemos esa necesidad y nos damos cuenta que no tenemos los recursos para salvarnos a nosotros mismos, necesitamos ir a Él. Dice, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nosotros nuevamente creemos que podemos día tras día saciarnos con cosas temporales, pero el profeta Isaías nos dice que no es así. Gastamos nuestro dinero en cosas temporales, nuestras energías, nuestros esfuerzos en las cosas de aquí de la tierra. Yo pregunto a los que estamos aquí, ¿qué sucedería si hoy muriéramos? Yo eso me lo pregunto, no diario, pero regularmente. Si hoy muriera, aproveché el tiempo para hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Yo sé que Cristo ya hizo todo, que Cristo ya hizo toda la obra, pero Él nos llama a hacer su voluntad. De hecho, dice Jesús que todo aquel que le ama, ¿qué va a hacer? Va a guardar sus mandamientos. Solo el que lo ama. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Que muchas veces no ponemos en práctica su palabra. Aún pedir perdón al Señor, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, servir a los que no nos sirven. Hacer todas esas cosas las hacemos por Él. Ahora, miren, vayan ahí a un salmo, el Salmo 42. Ahí atrásito. Ahora, el Señor Jesús, en el pasaje que les leí al principio, dice que Él es el pan de vida. El que a Él va nunca tendrá hambre y el que en Él cree no tendrá sed jamás. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Que nosotros podemos basar nuestra felicidad o nuestra plenitud en las cosas que estamos viendo, pero aún en eso el Señor Jesús dice esto a un grupo de personas que lo seguía por lo que obtuvo de él un día anterior. Vean lo que dice el Salmo 42. Este salmo es un escrito que es muchos años antes de Cristo, y este salmo
nos da a entender que nuestra alma regularmente tiene sed. Salud. Nuestra alma regularmente tiene sed y quiere saciarse. ¿Cuál es nuestro problema, mis amados? Que nosotros nos saciamos con las cosas que temporalmente nos sacian, pero no nos saciamos en Cristo. Y por título este salmo dice, mi alma tiene sed de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Que el día de hoy pudimos habernos saciado, pudimos haber desayunado bien, comido bien, o pudimos haber hecho muchas cosas, pero vemos que nos faltó algo. ¿Y cuál es el problema? Que si no es Cristo el que nos sacia, si no es Cristo el que nos muestra nuestra sed espiritual o nuestra escasez, vamos a tratar de llenarnos eso en algo o en alguien. Vamos a tratar de llenarnos eso que solo Cristo nos puede llenar, aún en el matrimonio. Yo pecaminosamente digo, a veces uno busca saciarse en las personas y ¿qué sucedería si esa persona Dios la quitara para que ahora tú te sacies en él? Porque probablemente uno se puede saciar en las personas que vemos, en los que están a nuestro alrededor, en el dinero que uno tiene. Pero ven lo que dice aquí este salmo, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y dice aquí el salmista, así clama por ti. ¿Qué más? Oh Dios, el alma mía. Ahora, mis amados, este es un autoexamen que podríamos hacernos, porque este ciervo, este animalito, está en un lugar donde regularmente pasaba agua, pero lo que decían los comentaristas es que es un lugar donde antes pasaba agua y ahora no hay agua. Entonces, este ciervo, este animal va y busca esa agua, pero está bramando. No sé si alguna vez han oído a un animal bramar. Ahora, ¿cuál es nuestro problema como personas? Que nuestra sed, que solo Cristo puede saciar y llenar, la saciamos en lo temporal. Nuevamente, ¿en qué estamos llenándonos o en qué nos estamos haciendo? Dice aquí, eh, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora ven el versículo 2. Mi alma tiene sed ¿de quién? De Dios. Y yo pregunto, ¿realmente tenemos sed de Dios? Jesús dice que el que va a Él no va a tener hambre. No se está refiriendo a comida como la que tenemos aquí en la mesa. Y que el que cree en Él no va a tener sed jamás. Nuevamente, Jesús no se está refiriendo, poco tiempo antes, un día antes había alimentado mucha gente, pero Jesús no se está refiriendo a darles esa comida, sino a darles esa plenitud en Él, que no hay necesidad de nada más. Nada más me llena. Sé que solo Cristo me puede saciar, sé que puedo tener todo lo que mi mente ha deseado. Aún viene a mi mente Salomón, porque Salomón dice que él le dio ese placer a sus ojos de todo lo que un hombre desea. ¿Y saben cuál es el problema? Que dice Salomón, todo es vanidad. Todo es vanidad. Pudimos habernos llenado de tantas cosas, aún pudimos pensar, no, es que las personas me llenan, las personas, pero ¿saben cuál es el problema? Que solo Cristo nos va a suplir eso que nadie más nos puede dar. Y por eso dice aquí el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, pero ¿de cuál Dios? Del Dios vivo. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Que a veces tenemos un Dios que no es el Dios de la Biblia, un Dios que pues sí me ama de repente, que sí me corrige de repente, que sí me disciplina, pero el Dios verdadero, ah, el Dios verdadero, cuando dice la palabra, cuando Él nos toma por hijos, nos va a disciplinar. Cuando Él nos recibe, nos va a quitar la suciedad. Cuando Él nos recibe, nos va a cambiar por completo. ¿Y cuál es el problema? Que a veces no queremos un Dios así. Queremos un Dios que nos deje hacer lo que yo quiera, que nos deje pecar, que nos deje vivir a nuestra manera. ¿Saben por qué? Porque hacemos un Dios a nuestra imagen. Hacemos un Dios como, yo quiero un Dios de esta manera, que cuando yo le clame ahí esté, pero que día tras día tal vez no necesite de Él. Ese no es el Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Ahora, dice el salmista, mi alma tiene sed ¿de quién? Del Dios vivo. Y ahora, ¿cuál es nuestro problema, mis amados? Que nuestro anhelo profundo debería ser estar en la presencia de Dios todo el tiempo, no únicamente los miércoles en la tarde que tenemos el estudio, no únicamente el domingo, todo el tiempo deberíamos tener esa sed del Señor. Por eso dice Jesús, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, jamás. Ahora, esto es importante, mis amados, porque la sed que deberíamos de tener es por lo espiritual. Y no que quiera espiritualizar este pasaje, pero el que nosotros realmente tengamos un anhelo profundo por la presencia de Dios. Puedo tener un anhelo profundo por estar con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Y eso, ¿saben cuál es el problema? Que cuando ellos no están conmigo, y busco en qué más saciar eso. Ahora busco comida, ahora busco algo en qué saciarme, pero no lo buscamos en Él. No buscamos en Cristo lo único que Él nos puede saciar. Y es por eso que
Estas son como comparaciones. Ahora, mis amados, la salvación es un regalo gratuito. Ahorita cantábamos, la salvación es del Señor. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que, que debido a la obra de Cristo en la cruz, ahora tenemos en todo tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando esté solo en casa, cuando vaya por el camino, cuando esté en mi trabajo, ese acceso a la presencia de Dios. No necesito ya llegar a casa, tomar agua, comer para decir, ahora sí estoy descansando. ¿Cuál es nuestro problema, mis amados? Que nosotros creemos que al seguir a Cristo todo nos va a salir bien. ¿Y saben cuál es el problema? Que el Señor empieza a quitar lo que no está bien en nuestra vida para que solo Él nos sacie, para que solo Él nos quite esa hambre y esa sed que tenemos de tantas cosas. Y mis amados, el salmista aquí está queriendo, deseando como regresar el tiempo a esa seguridad que el Señor le daba, bueno, que este río le daba a ese siervo. Y pues bueno, yo quiero que piensen, cuando recién conocimos a Cristo, ¿qué pasaba? Día tras día abríamos la escritura, meditábamos en algo, orábamos, sabíamos que el Señor estaba con nosotros. ¿Y cuál fue el problema? Que pasó el tiempo y eso se fue apagando de cierta manera. Ya no tengo tanta sed del Señor, ya empiezo a ver el pecado como, bueno, no es tan grave. Y mis amados, nuestra alma no tiene sed del Señor. Basamos más nuestra sed en lo que tenemos, en lo que poseemos, en lo que se nos es dado, pero no en Cristo. Y por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Regresen conmigo a, a Juan 6. Ahora, mis amados, es importante que nosotros autoexaminemos en nuestro corazón en qué estamos haciéndonos. Nuevamente, estas personas, a pesar de que vieron a Jesús alimentar a tantas personas, ellos pedían milagros, pedían señales. Ellos estaban esperando a que el Señor Jesús mostrara más milagros. ¿Y saben cuál era el problema? Que a pesar de que tenían a Dios enfrente a ellos, al Hijo de Dios, ellos buscaban algo más. Y eso sucede con nosotros. Cuando conocemos a Cristo, queremos algo más. Algo más, mis amados. Cristo es el único que va a salvarnos principalmente del infierno, pero también nos va a dar vida. Y eso es lo que hace el Señor. Vean lo que dice entonces Juan 6:35. Dice Jesús, aquí nos quedamos, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, dice ahí Jesús, no tendrá sed. ¿Cuánto tiempo? Jamás. Ahora, vean en Juan 4:14, regresen un poquito a Juan 4:14. Ahí es cuando el Señor Jesús está hablando con la mujer samaritana y Jesús usa algo que ya había enseñado en este contexto a la mujer samaritana. Ella había estado con 5 maridos, con el que ahora vivía no era su marido. Y vean lo que dice el versículo 14, Juan 4:14. Dice Jesús, mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué dice ahí? No tendrá sed jamás. Yo pregunto a los que estamos en esta noche aquí reunidos, ¿de qué tenemos sed? Tenemos sed y deseo del Señor todos los días, a toda hora. Es como algo que necesito escuchar, meditar, recordar, abrir la Biblia, orar, Señor, dame sed de ti. ¿Cuál es el problema, mis amados? El pecado. El pecado nos endurece. Estaba leyendo una porción en Isaías donde dice que el Señor ha ocultado su rostro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros olvidamos que Cristo en la cruz recibió ya todo nuestro castigo para que ahora podamos tener acceso a la presencia de Dios. Mas nuestro pecado en muchas ocasiones nos hace olvidar que ya tenemos ese acceso a la presencia de Dios. Pero con esta mujer le dice Jesús lo mismo. Mas el que beba del agua que yo le daré, ¿qué dice ahí? No tendrá sed jamás. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que nuestros deseos físicos ah, necesitan que los hacemos con algo cada día. O sea, nuestros deseos físicos, día tras día, pónganse a pensar, tenemos sed, tenemos hambre, necesitamos un abrazo, necesitamos... Pero mis amados, el Señor lo que quiere es que nos volvamos a Él, que lo pongamos a Él en primer lugar y que reconozcamos que separados de Él nada podemos hacer. ¿Cuál es nuestro problema? Que vivimos haciendo nuestra voluntad y no la de Él. Ahora, mis amados, Él es la fuente, Él es el único que va a satisfacer completamente todo lo que nada en este mundo va a satisfacer. ¿Y saben por qué? Porque no fuimos creados para este mundo. No fuimos creados para satisfacernos aquí. Es por eso que puedes tener algo y decir, bueno, como que ahora tengo este teléfono, quiero uno mejor.
Y es por eso que no nos va a saciar las cosas de este mundo. Puedes tener la mejor casa, puedes tener todo lo mejor, pero si no te das cuenta que Cristo es el único que va a satisfacerte y va a llenarte, vas a buscar algo más. Regresen conmigo a Juan 6. Ahora, mis amados, ¿cuánta sed? Estas preguntas las hacía hacia mí y las hago hacia los que estamos aquí. ¿Cuánta sed tenemos de la palabra de Dios cada día? Ahorita mismo, ¿cuánta hambre tenemos del Señor? Ahora, ¿qué es lo que me estás haciendo? Pónganse a pensar, ¿qué es lo que nos hace? ¿Dormir un poco? ¿Comer un poco? ¿Descansar un poco? ¿Eso es lo que nos hace o nos hace Cristo? La realidad, mis amados, es que la sed que experimentamos, ni todo el dinero del mundo lo puede saciar o comprar. Eh, y mis amados, la salvación es un regalo. Por eso dice el profeta Isaías, vengan. O sea, no está diciendo, bueno, trae tu dinero y a ver para cuánto te alcanza. No, vengan, vengan a mí. Él es el único que nos va a saciar. Él le dice al pueblo eso y ahora nos lo dice a nosotros. Vean el versículo 36. Dice Jesús, Juan 6:36. Mas os he dicho que aunque me han visto, ¿qué dice ahí? No creéis. Ahora, ¿cuál es nuestro problema, mis amados? Que podemos decir, bueno, yo ya estoy siguiendo a Jesús, creo que las cosas no están bien como parecen, todo está peor, pero mis amados, aún el Señor Jesús prometió que habría aflicción, habría persecución, habría dificultades, aún a Él mismo lo vendieron, sus discípulos lo dejaron solo. ¿Y por qué nosotros esperamos algo que Cristo no pasó? Cristo experimentó aún cuando va a ir a la cruz. Él le dice al Padre que si es posible que pase de él la copa de la ira que viene sobre él, pero Jesús aún dice, pero no sea mi voluntad. Ahora, yo pregunto para nosotros, ¿realmente estamos convencidos de lo que Cristo ya nos dio? Quiero que piensen en lo que pasó en la cruz, molido por nuestros pecados. Él fue, dice el profeta Jeremías, él fue como si la mano de Dios estuviera sobre él día y noche. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos estar saciados y podamos poner nuestra mira en Él. Ahora, dice aquí Jesús, yo les he dicho y no creen. Vean el versículo 37, porque este versículo llama más mi atención, porque solo aquellas personas que reconozcan realmente su pecado o su pecaminosidad, es porque Dios ha puesto eso en nosotros. ¿Saben quién hace la obra de convencernos? No es el vecino, no es el que me predicó, es el Espíritu Santo el que hace una obra de convencernos. Vean lo que dice el versículo 38, porque, perdón, 37, todo lo que el Padre me da, ¿qué dice ahí? Vendrá a mí. Entonces, ¿quién va a ir a Él? Solo aquellos a los que el Padre le ha dado al Hijo. Vean lo que dice, y al que a mí viene, ¿qué dice ahí? No le echo fuera. Quiero que pongan un ejemplo. Tal vez en alguna ocasión te echaron fuera de una casa por algo que hiciste, aún tus propios padres, o aún tú echaste fuera a alguien. Bueno, dice Jesús, todo aquel que viene a mí, no lo echo fuera. Puedes haber mentido hoy, puedes haber maldecido hoy, codiciado, odiado, puedes haber hecho cosas terribles, vengan a mí, yo no los voy a echar fuera. Dice Mateo 11, vengan a mí todos aquellos que están cansados y cargados. Pero ¿saben por qué nosotros vamos a Él? Porque el Padre nos llevó. No es porque yo, Omar, era tan buen hijo o tan buen amigo o tan santo que pude ir a Dios. No, mis amados, éramos alguien terrible. Y la realidad es que experimentamos cosas difíciles, pero creo que merecíamos algo peor. O sea, merecíamos literalmente que Dios nos mandara al infierno y que recibiéramos ahí todo el castigo. ¿Y saben qué hizo Dios? Nos dio su misericordia. Como dice Isaías 55, que la misericordia de Dios es así como está el cielo. Quiero que vean, bueno, los que han volado en un avión o los que han visto el cielo. Vean o imagínense qué tan grande está el cielo de la tierra. Qué tan grande es la misericordia de Dios. No es como la misericordia únicamente para el que mintió y robó un poco, no. Para aún el pecador más grande, dice Jesús, todo aquel que viene a mí, ¿por qué vamos a Él? Porque el Padre nos llevó. Dios Padre, nuevamente, no fue ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos. Fue Dios el que nos llevó al Hijo. De cierta manera, hay una parte donde dice que es como si Dios nos arrastrara a Él. ¿Y de qué manera llegamos? Probablemente no llegamos en consecuencias tirados en una cama de un hospital, pero probablemente llegamos viendo nuestra miseria y nuestro pecado. Y vean lo que dice aquí. Todo lo que el Padre me da, ¿qué va a hacer? Viene a mí. Y eso podemos descansar nosotros en que no fue por mi iniciativa que yo fui a Dios. Nadie de los que está aquí, de los 5 que estamos aquí, nadie de nosotros fue a Dios. Ay, es que yo estuve buscando a Dios toda mi vida. No es cierto. Estábamos
en mentira, en borracheras, en engaño, en robo, en cosas terribles. ¿Y qué hizo Dios? Nos llevó al Hijo. Nos mostró nuestro pecado, nos mostró su gracia. Y vean lo que dice Jesús. Y al que a mí viene, ¿qué dice ahí? No le echo fuera. Ahora, aún el que Dios nos haya elegido, nos haya llamado, eh, es algo que nosotros podemos entender que, que Cristo nunca nos rechazará, aún y a pesar de que podemos decir, bueno, esa persona sí no merece perdón de Dios. Es una frase muy común. El vecino ese sí no merece perdón de Dios. Mis amados, creo que nosotros no merecíamos el perdón de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Nos recibió, murió en la cruz por nosotros para no rechazarnos. Él recibe el castigo que merecíamos para darnos vida. ¿Y por qué lo hizo? Porque dice la palabra que Él venía a hacer la voluntad del Padre. ¿Y saben cuál es la voluntad de Dios desde Génesis 3? La salvación de las personas. Llenar el mundo, llenar la tierra de personas, imágenes a la imagen de Dios. Ese era el plan de Dios. ¿Cuál es el problema del ser humano? El pecado. Y el pecado, mis amados, nos ha hecho una separación. Ahora, quiero aplicarlo a los que ya conocemos de Cristo un poco. Ahora que estamos en Cristo, ¿qué nos ha hecho alejarnos del Señor? ¿Qué nos ha hecho separarnos? Vayan conmigo a Proverbios 2. El día de ayer meditaba en esta porción y vean lo que dice Proverbios 2. ¿Saben cuál es uno de los problemas que yo veo en nuestro corazón? Que nosotros únicamente creemos que cuando estamos bien, podemos pedirle al Señor, podemos acercarnos a Él. Pero vean lo que dice el versículo 3. Dice, está hablando un padre, que es Salomón, a su hijo. Y dice el versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, vean el 5, mis amados. Entonces, léanlo conmigo, entenderás que el temor al Señor. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros probablemente no tenemos temor al Señor. Tenemos temor a algo o a alguien, pero no tenemos temor al Señor. Y ahora, ¿cuál es nuestro problema? Que tenemos un Dios a nuestra manera y nosotros buscamos saciarnos de ese Dios a nuestra imagen, no el Dios de la Biblia, no el Dios verdadero. Hacemos un Dios que nos sacia temporalmente, pero que Él no me sacia para lo que necesito en el momento de la angustia. Pero dice aquí este padre a su hijo, si clamares, si buscares, si escudriñares, vas a entender el temor al Señor. Ahora, vean, y hallarás el conocimiento de Dios. Y vean el 6, porque el Señor, ¿qué hace? Da sabiduría. Y de su boca viene ¿quién? El conocimiento y la inteligencia. ¿Quieres tener temor al Señor? Clámale al Señor. Probablemente tenemos temor más a algo, a un ser descubiertos en un pecado, o a un ser descubiertos en algo que hicimos mal. Pero mis amados, a quien deberíamos tener temor y en quien deberíamos saciarnos y en que deberíamos estar completos es en Cristo, únicamente. Nuevamente, nos hacíamos en cosas temporales, muchas veces. Y yo lo digo también por mí, porque en muchas ocasiones nos damos cuenta que lo que hacemos lo hacemos por nosotros, por nuestro bienestar, pero no lo hacemos por la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que Dios probablemente está mostrándome mi miseria, está mostrándome mi falta de llenura porque me estoy llenando en algo temporal. Nuevamente, piensen lo que hicimos en todo el día de hoy. Aún lo que más nos satisfizo, lo que más nos llenó en ese momento, fuera una comida, fuera una persona, fuera algo, ver la tele, algo, y podemos darnos cuenta que dejamos de hacerlo y como que ese gozo empezó a disminuir. ¿Cuál fue el problema? Que no nos llenamos en Cristo, nos llenamos en algo más. Y el Señor quiere que le clamemos a Él, que escudriñemos la Biblia como un tesoro, que entendamos el temor de Él, que recordemos que de Él viene la sabiduría, que Él va a proveer, vean el versículo 7, Él provee de sana sabiduría a quienes, a los rectos. Ahora, no somos rectos porque somos buenos y hicimos bien las cosas hoy, sabemos que somos rectos por Cristo, pero que Él va a proveer la sabiduría necesaria a quienes, a los que lo buscan. Él es escudo a quienes, a los que caminan rectamente. ¿Cuál es el temor de alguien que está haciendo algo malo en la calle? Que sabe que si la policía lo encuentra o lo ve, lo va a llevar preso. Ahora, mis amados, nuestro, ah, nues- nuestro Señor nos llama a que tengamos temor a Él y a que recordemos que en todo tiempo Él nos da esa seguridad. Por eso dice Jesús que el que a Él va, Él no, ¿qué? Nos echa fuera.
Ahora uno puede decir, híjole, pero es que pequé, tuve un pensamiento o de mi boca salió algo que no era santo. Bueno, ve al Señor, pídele perdón. Y dice la palabra que Él nos limpia de todo pecado, que la sangre de Jesús ya fue derramada. Ahora, mis amados, eh, ahora puede ser también que, que nosotros no tengamos sed de la palabra del Señor, no tengamos hambre de Él, no nos saciemos en Él, porque buscamos esta saciedad en algo que no es Cristo. Algo, buscamos en algo más. Y mis amados, aún, ven, regresen a Juan 6, regresen ahí a Juan 6, por favor. Ahora, algo que el Señor nos llama a hacer, mis amados, es a volvernos a Él de todo corazón. Vean Juan 6:38. Dice el Señor Jesús, porque he descendido del cielo. Ahora vean para qué, este es uno de los propósitos. Principalmente vino a salvarnos, pero dice Jesús, porque he descendido del cielo, no, ¿para qué? Sino la voluntad de quién, del que me envió. Ahora, mis amados, el propósito de Cristo, el venir a la tierra, dice Pablo a los Corintios, siendo rico, se hizo pobre y se humilló, tomó forma de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero él aún al venir a la tierra, él no vino a hacer su voluntad. ¿Saben cuál es también nuestro problema? Que probablemente por eso no nos sacia lo que vemos o lo que tenemos aquí en la tierra, porque no estamos haciendo la voluntad del Padre. Estamos haciendo nuestra voluntad, aún en nuestro hogar, como esposos, como esposas, como padres, como hermanos en Cristo. Si no estamos haciendo la voluntad del Señor, mis amados, va a ser difícil. ¿Por qué Jesús siempre estaba lleno del Espíritu? Porque dice aún la palabra, creo que es Juan 5, que Él estaba viendo al Padre, todo lo que Él hacía, y Él hacía la misma voluntad del Padre. Si el Padre le decía, ve por este lugar, haz esta obra, el Señor lo hacía. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y nosotros podemos decir, bueno, creo que yo hago la voluntad de Dios en la mañana, cuando me levanto y abro la Biblia y leo, aún mis amados, el estar en casa, en el hogar, el salir de casa al trabajo, el ir a la tienda, el hacer cualquier cosa, debería ayudarnos a recordar que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque aún en esas situaciones el Señor nos permite que estemos compartiendo de su palabra con otras personas. O sea, no fuimos creados para estar encerrados, pero dice Jesús aquí, dice que Él descendió no para hacer mi voluntad. Aún el Padre nuestro, ¿recuerdan? Hágase tu voluntad. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nosotros probablemente no entendemos que la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta y nosotros estamos haciendo nuestra voluntad. Ahora, vean el 39. Aquí lo va a decir. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Y aquí vemos una diferencia importante, mis amados. Dios Padre envió a Dios Hijo, que es Jesucristo, y dice aquí la respuesta, que todo lo que me diere, ¿qué dice ahí? No pierda qué, nada, hasta ahí quédense. Que todo lo que me diere, acuérdense, poco antes Jesús está diciendo que todo lo que el Padre le da, Él no lo echa fuera. O sea, él nos recibe sucios como estamos, como leíamos en la Santa Cena el día domingo. Él nos recibe sucios y nos da una vestimenta nueva en Cristo. Él no nos echa fuera. Pero dice aquí el 39 que todo lo que me diere, se está refiriendo a personas. No pierda yo qué, nada. ¿A cuántos va a perder el Señor? A nadie. Si hemos creído en Él es porque el Padre me arrastró a Él, el Espíritu Santo me puso un corazón de carne, me mostró mi pecado, mi miseria. Pero dice Jesús que Él no va a perder nada. Es por eso que había un hermano de hace muchos años que decía que aun cuando Jesús muere en la cruz, todos sus huesos, aunque se descoyuntaron, ninguno de ellos se perdió. Aún el dedo más pequeñito, que podría parecer que no es muy importante. O sea, Jesús estaba en la cruz completo. No perdió una oreja, no perdió un pie. Todo el cuerpo de Cristo estaba completo. ¿Quién es el cuerpo ahora de Cristo? Nosotros. ¿A quién va a perder el Señor? Si estamos en Cristo, a nadie. Si no estamos en Cristo, tenemos que examinarnos, Señor. ¿Por qué no me sacia lo que hago? ¿Por qué leo la Biblia y no me llena? ¿Por qué oro y como que no entiendo por qué lo hago? Probablemente no estamos en el verdadero Jesús o en el verdadero Cristo. Ese es un problema y podemos estarnos engañándonos. Creemos que ya leí 2 minutos hoy o 10 minutos, oré otros 5 y ya ahora puedo hacer mi voluntad. No es así. Ahora, aún en esto, mis amados, si no tenemos sed de la palabra, esas son como señales. Si no tengo sed de Cristo, si no tengo hambre de conocerlo, de saciarme en Él, probablemente estamos buscando esa saciedad en todo.
menos en Cristo, en algo más. Ahora, mis amados, dice que Él no va a perder nada ni nadie. Aún Juan 10 dice que todas sus ovejas oirán su voz, todas. Y yo puedo estar convencido de que si yo le hablo a un vecino, a una persona de Cristo, si Él es alguien que Dios Padre escogió antes de todo y el Hijo murió por Él, Él no lo va a perder. A pesar de que esa persona ahora mismo esté perdida en el alcohol, en las drogas, en los vicios, en cualquier eh, pecado, si Dios Padre lo escogió y el Hijo murió por Él, no se va a perder. ¿Cuál es el problema mío? Que yo creo que esa persona está perdida porque no hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema mío? Que yo dejo de ver a Cristo como alguien suficiente. Vean lo que dice aquí el versículo 39. Que todo lo que me diere, está hablando de Dios Padre, no pierda nada, sino que lo resucite ¿en qué momento? En el día final, en el día postrero. Y ahorita cantamos, Jesucristo volverá. ¿Va a volver? La pregunta para nosotros, ¿estoy esperando a que Jesús regrese realmente o estoy cómodo como el hombre que decía, bueno, pues tengo todo, voy a comer, voy a beber, voy a saciarme? Mis amados, el Señor podría regresar hoy. Es más, hoy podría quitarle la vida, me podría quitar la vida a mí, a mi esposa, a mis padres. Pero yo sé que aún si estoy en Cristo y si ellos están en Cristo es lo mejor que podemos tener. Va a suceder. De hecho, tenemos que estar listos para cuando alguien a nuestro que despertemos y nuestra esposa o esposo esté sin vida. Debemos estar listos esperando que eso debe pasar en algún momento, pero que esa persona o esos hijos que tenemos alrededor o nietos o quien sea, no son los que nos llenan. Lo que nos debe llenar es Cristo. Por eso dice aquí que él no va a perder nada. ¿Qué va a pasar con esos? Los va a resucitar en el día final. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Que nosotros estamos tan centrados en las cosas temporales. Ahora, dice después el Señor Jesús, porque aún recuerden que Él conoce lo que hay en nuestro corazón. O sea, Él ve los pecados secretos aún más ocultos. Probablemente yo digo, no, yo sí creo en Cristo y estoy seguro de que Él me va a guardar hasta el final, pero en el momento que llega la tentación, la prueba, la angustia, la dificultad, me olvido de lo que Él me dijo. Él me prometió aflicción. Él no nos prometió que nos iba a ir bien. Él nos prometió que en este mundo iba a haber aflicción. No estamos creados para este mundo. Ahora, vean lo que dice el versículo 41. Dice, murmuraban entonces de él, ¿quiénes? Los judíos. Y llama mi atención también este pasaje, porque dice, 41, sí. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos decían, vean esto, mis amados, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Ahora, mis amados, aunque ellos estaban pecando contra él, yo veo la misericordia del Señor. Ellos estaban murmurando. Murmurar es hablar algo entre labios, así como en lo secreto, eso es murmurar. Yo puedo estar murmurando con mi esposa de mi hermano Francisco y puedo estar así. Eso es murmurar. Murmurar es como hablar en voz baja. Eso es murmurar. Aun cuando decimos algo que no estamos seguros, que estamos murmurando, bueno, él sabía lo que estaban diciendo porque él conocía lo que había en sus corazones. De hecho, él conoce lo que hay en nuestro corazón. Él sabe si en nuestro corazón hay incredulidad, hay falta de fe, hay falta de amor por su obra, por el Señor. Él sabe. ¿Y qué es lo que Él quiere, mis amados? Que nosotros reconozcamos que probablemente hemos dudado de que Él nos va a sostener, Él nos va a proveer. Pero vean lo que va a pasar aquí. Ellos decían, oye, lo veían como de una manera discriminándolo. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? O sea, estos judíos, estos hombres, conocían a su familia y dice, ¿cómo pues dice este, del cielo he descendido? Ahora, esto es importante, mis amados, porque muchas personas a las que nosotros les compartamos van a ver a Jesús como una buena persona, van a ver a Jesús como un maestro bueno, van a ver a Jesús como alguien, como pues, que no es Dios, de hecho, lo van a ver como un espíritu nada más, es a los que habla Primera de Juan, pero aún en eso, mis amados, nosotros podemos estar convencidos de que sí Jesús tuvo
José y a María como padres, pero nosotros sabemos que es Dios 100%. Y se imaginan cuando Jesús regrese, los muertos en Cristo resuciten primero, dice Pablo, y luego nosotros que estamos con vida, seamos arrebatados. Y él separe a los que creyeron y a los que no creyeron, y Él diga, ustedes no los conozco, apártense de mí. Y la gente empezará a decir, Señor, yo fui a la iglesia, yo leí la Biblia, pero nunca creyeron en Él. ¿Se imaginan qué va a suceder con ellos eternamente en el infierno? Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos que estar convencidos que Jesús sí tuvo un padre, a José, una madre, humanos, pero que Él es el Hijo de Dios y que Él descendió del cielo para venir a establecer un reino aquí en la tierra. Por eso decía que esto no era su ciudadanía. Ahora, vean el versículo 42. Dice lo siguiente. Perdón, 43. Jesús respondió y les dijo, ¿qué les dijo? No murmuréis entre ustedes. No murmuren entre ustedes. Ahora, esta situación, mis amados, es algo similar a la del pueblo de Israel en Éxodo. Vayan conmigo a Éxodo 16, por favor. Éxodo 16. Ahora, ¿qué idea tenemos de Jesús? Yo pregunto a los que estamos aquí, ¿realmente vemos a Jesús como Dios? ¿Realmente vemos a Jesús como el Hijo de Dios que va a venir a juzgarnos? Va a mostrar todo lo que había en mi corazón y aún en eso dice que Él limpiará mis lágrimas de mis ojos porque probablemente fui un necio. ¿Y qué es un necio, mis amados? Un necio es aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios. Vean lo que dice Éxodo 16. Éxodo 16. Ahora, la murmuración, mis amados, es algo que no es nuevo. Dice Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Vean lo que sucede en Éxodo 16. Dice lo siguiente. Tengo como 4 versículos aquí. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. El pueblo había salido por mano poderosa de Dios a través de Moisés del pueblo de Egipto. ¿Qué había sucedido acá adelante con Jesús? Él había alimentado a las personas, había cruzado el mar. Todo eso tiene una simbología con el Antiguo Testamento que se cumple acá en lo que Cristo estaba haciendo. Pero dice aquí, versículo 2, léanlo conmigo. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró. ¿Contra quién? Contra Moisés y Aarón en el desierto. Ahora, mis amados, la incredulidad del pueblo los hizo murmurar, empezar a hablar entre ellos. Ahora dice, y toda la congregación, no fueron 2 o 3, toda la congregación del pueblo, ¿qué hizo? Murmuró. ¿Contra quién murmuró? Contra Moisés y Aarón. Y les decían los hijos de Israel, vean lo que ellos les salía de su murmuración. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis, ah, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vean el 4, mis amados. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe. ¿Qué va a probar el Señor? Si anda en mi ley o no. ¿Saben que el Señor nos prueba? El Señor prueba qué hay en su corazón y en el mío cuando Él envía un poco de escasez, porque es el Señor. Cuando Él envía una enfermedad para ver qué está sucediendo en mi corazón, el Señor está probando mi corazón. Si realmente estoy seguro y convencido de que Cristo me prometió aflicción, dolor, enfermedad, muerte, Él no prometió algo mejor. Mas aún a pesar de nuestra murmuración o nuestra queja, ¿qué hace el Señor? Nos provee lo necesario. Nos provee lo necesario. Vean el 5. Mas en el sexto día van a preparar para guardar el doble que suelen recoger cada día. Aún en eso, mis amados, cuando ellos llegan a la tierra prometida, Dios les dice algo. Van a trabajar ciertos años, van a descansar la tierra tanto tiempo y después lo que ya sembraron lo van a tener y no van a tener que trabajar. ¿Saben cuál fue el problema? Que el pueblo estuvo sembrando, no le interesó lo que Dios dijo y después de ahí Dios lo saca, si no mal recuerdo, 70 años a Babilonia para que dejaran descansar la tierra. Dios les había dicho que les iba a proveer cada cierto tiempo lo necesario para ese año. ¿Cuál es el problema? Ellos dudaron de la provisión de Dios. Ahora, dice aquí, versículo 6, en el 5 dice, ellos van a tener el sexto día para el día de reposo. No van a tener que trabajar buscando esa comida, ya va a estar ahí. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabrán que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Quién fue el que los sacó de la tierra de Egipto? No fue Moisés, fue el Señor. ¿Quién nos sacó a nosotros de un mundo de vicios y de
cosas terribles, el Señor nos sacó. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros nos olvidamos. Vean el 7. Y a la mañana veréis la gloria, porque Él ha oído ¿qué? Él ha oído vuestras murmuraciones. Entonces cuando murmuro o me quejo o tengo incredulidad o ¿contra quién peco? Contra el Señor. Yo también digo, Señor, ¿por qué dudé de tu provisión? Te olvidaste de lo que Cristo hizo por ti. Ahora dice, Él ha oído sus murmuraciones. Y dice Moisés, porque ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Vayan al capítulo 7 ahí en Éxodo. 7:3. Vean lo que dice en el 7:3. Éxodo 17, perdón. 17, me equivoqué. Es 17. Nuevamente, el pueblo los lleva a otro lugar, ya les había dado de comer. Así que el pueblo, versículo 3, ¿qué tuvo? Sed. ¿Y qué hizo? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ahora, mis amados, vean el versículo que sigue. Después es cuando el Señor va a proveer agua a través de la peña. Vean el 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. ¿Se acuerdan? He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. ¿Y qué tenía que hacer Moisés? Golpear la peña. Él tenía que, la vara que traía con la que lo golpeó el río, él tenía que golpear la peña. Y en una ocasión llamaba mi atención porque dice más adelante que esa peña era Cristo. Ahora, imagínense, a pesar de que ellos murmuraron, se quejaron, dudaron, Moisés agarró su vara y golpeó esa piedra y era como si él estuviera golpeando a Cristo porque él estaba padeciendo por nuestras murmuraciones, por nuestra queja, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de confianza. ¿Qué sucede en Juan 6? Jesús sabía que ellos tenían hambre y sed humana, pero que era algo más espiritual. Dios había provisto al pueblo de Israel 40 años que comer, que beber y que vestir. Regresen conmigo a Juan 6. Ahora, mis amados, ¿cuál es nuestro problema? Que nosotros en muchas ocasiones olvidamos lo que Cristo hizo por nosotros. El ser humano, mis amados, ya en Cristo se olvida de que es Cristo el que nos va a saciar, que es Cristo el que nos va a sostener. Y aún creo que tenemos que pedirle perdón al Señor cuando hemos murmurado. Vean nuevamente, versículo 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre ustedes. Y luego dice el 44, ninguno puede, ¿qué? Venir a mí. Si el Padre que me envió, ¿qué? No lo arrastrare. Esa es la palabra correcta. Si el Padre no nos arrastra al Hijo, nadie puede ir a Él. ¿De qué manera nos arrastró? En condiciones terribles. Estábamos como platicaba con un joven el otro día, que dice que fue muy lastimado, golpeado y lo dejaron ahí. Y dice que él se fue arrastrando hasta un lugar donde llegó una carretera. Y yo me ponía a pensar, bueno, fue aún con nosotros, fue como si nosotros estuviéramos sin pies. Y es como si Dios nos arrastrara a su Hijo para que ahora confiáramos en Él. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que día tras día nos olvidamos de lo que Cristo hizo por nosotros. Y estamos como si no tuviéramos pies o no tuviéramos manos. Ay, Señor, es que no tengo que comer, que beber. Mis amados, nos dio lo más importante que era el pan del cielo, que es Cristo. Si tenemos a Cristo, mis amados, tenemos todo. Ahora, vean lo que dice aquí. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús. Entonces, ¿quién puede ir a Él? Nadie. ¿Quién de los 5 que estamos aquí fue a Él? Nadie. Nadie. Si el Padre que me envió, ¿qué dice aquí? No lo arrastrara, no lo trajera. Ahora, mis amados, nosotros estamos espiritualmente muertos. ¿Qué hace un muerto? Dice Pablo en Efesios 2. Y vosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida. ¿Qué hizo el Señor? Nos despertó, estábamos muertos. No podíamos decir, ay, es que yo sí estaba buscando a Dios, no es cierto. El Señor nos arrastró, nos dio vida, nos dio un nuevo corazón. Y es por eso, mis amados, que aún ahora nosotros, al darnos cuenta que estábamos incapaces de ir a Cristo por nuestra voluntad, mis amados,
es el Señor llevándonos de una manera en la cual nosotros no podemos resistirnos. Es por eso que cuando tú y yo le hablamos a alguien de Cristo, que está en problemas con Dios, que está camino al infierno, si el Padre lo escogió, Él va a hacer la obra de arrastrarlo al Hijo. Eso es lo que yo puedo estar confiado, en que nadie se va a perder de aquellos que el Padre le dio. Nadie, nadie. ¿Quién se va a perder? Todos aquellos que rechazaron a Cristo. ¿Y por qué lo rechazaron? Por la dureza de su corazón. Ahora, ¿qué tengo que confiar? En que el Señor los va a arrastrar y los va a llevar. Eso hizo conmigo. Es como si yo estaba muerto y Él me arrastró, me puso pies, me puso manos, me puso sangre y ahí desperté. Es lo que hace el Señor con nosotros. Es como una imagen que se me ocurre. Ahora, mis amados, tanto comer como beber tiene que ver con intimidad. Aun cuando estamos comiendo con alguien y bebiendo, tiene que ver con algo íntimo. Tiene que ir relacionado con eso. Pero aún en esto, mis amados, el Señor Jesús sabe que estas personas únicamente lo buscaban por lo que les daba, no por lo que Él era. Y tenemos que tener cuidado con esto. Ahora, dice aquí, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, mis amados, dice aquí, para terminar, ah, 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿qué? Viene a mí. Todo lo que estaba escrito hablaba de Cristo, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. ¿Quién es ese que vino de Dios? Jesús. Este es el que ha visto al Padre. De hecho, dice Juan que Jesús estaba cara a cara con Dios cuando dice que él estaba en el seno del Padre y él vino a dar a conocer al Padre. Él no es el Padre, Jesús no es Dios Padre, Él es Dios Hijo, pero Él es exactamente la imagen perfecta de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. ¿Quieres conocer a Cristo? Abre la Biblia y lee su palabra todos los días. Que este año lo que más me proponga sea conocer al Señor, pedirle perdón por mi incredulidad, por la dureza de mi corazón y pueda alimentarme de Él. Ahora, vean lo que dice el versículo 47 y ahí me voy a quedar. Y 48. De cierto os digo, léanlo conmigo. El que cree en mí, ¿quién tiene vida eterna? El que cree en Él. Yo soy ¿quién? El pan de vida. Y luego pone un ejemplo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y ¿qué pasó con ellos? Murieron. Esa es una advertencia para nosotros. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. ¿Qué pasó con el pueblo? Ellos a lo largo de 40 años estuvieron siendo alimentados. Dios les dio carne hasta que se les salieran por la nariz y les dio agua. Hizo tantas cosas el Señor, mis amados. Y ellos se olvidaron que era Dios el que los proveía y los sostenía. No era Moisés. No era Moisés, mis amados. ¿Cuál es nuestro problema? Que podemos tener nuestra mirada muy puesta aquí en la tierra. Así que, mis amados, ah, el Señor Jesús está citando Isaías 54:13. Y aún en esto, mis amados, nosotros tenemos que confiar en que Cristo ya hizo todo para salvarnos. Que, dice el hermano Joel Vicky, escuchen esto, las multitudes eran atraídas por los milagros de Cristo, pero escuchen esto, no por su poder para salvar sus almas. Ellos eran atraídos por eso. ¿Cuál es nuestro problema? Que podemos ofrecer a las personas, oye, es que si vienes a Jesús, Él te va a sanar. No es cierto. Yo no tengo que prometer a la gente eso. Yo le voy a decir, oye, es que si vienes a Cristo, Él te va a salvar y vas a ir al cielo por lo que Él hizo, pero yo no debo asegurar a las personas que Él los va a sanar. Ese es un problema porque yo puedo prometer algo que el Señor Jesús no prometió. Ahora, mis amados, solo cuando entendemos que nuestra mayor necesidad es Cristo, es ahí cuando vamos a poder saciarnos. No debemos buscar a Jesús por lo que nos da, sino por lo que Él es ahora. Y aún en esto, mis amados, podemos entender, dice el hermano también Joel Vicky en su comentario de aquí, nadie puede ir a Cristo, escuchen esto, para salvación, sino aquellos a quienes Dios mismo llama. ¿Y cómo va a llamar Dios a las personas? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? A través de hombres pecadores como nosotros que confiaron en Cristo. Y yo no sé hablar mucho de Cristo, podemos decir como Moisés, es que yo soy tartamudo, Señor. No importa, ve y saca al pueblo de Egipto. O podemos decir como Pedro, Señor, ah, tú sabes todo, tú sabes que te amo, Señor, que te quiero. Ahora, mis amados, nadie va a ir a Cristo, solo aquellos a que Dios llame. Y es por eso, mis amados, que nosotros tenemos que recordar que las personas que están sin Cristo están muertos. Solo Dios puede traerlos a Él.
Solo Dios puede hacer esa obra. Vamos a orar, mis amados. Mi Dios, en